Seguimos nuestro programa hablando de salud. En esta ocasión lo hacemos con el doctor José Clemente. Hoy tratamos el dolor de cabeza. Él viene desde el grupo HM IMI Toledo y me gustaría saludarle. Buenos días, doctor. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Hoy tratamos un problema muy frecuente entre los habitantes, ¿no, doctor? Como es el dolor de cabeza. ¿Pero por qué sucede esto? Pues efectivamente, Rocío, el dolor de cabeza es algo realmente frecuente. De hecho, afecta a 3,5 millones de españoles y en Castilla-La Mancha pues llega a un porcentaje del 12%. ¿Por qué se produce? Pues es muy curioso, pero en realidad no duele el cerebro, o muy pocas estructuras del cerebro llegan a doler. Lo que duele realmente son las capas, las envueltas que protegen al cerebro y también los músculos que rodean toda la cabeza. Podríamos decir que casi todas las personas en algún momento de su vida han sufrido dolor de cabeza. Efectivamente, yo creo que es un problema que todos hemos padecido. El 95% de la población mundial ha tenido un dolor de cabeza. De ellos, un porcentaje son los que verdaderamente tienen dolor de cabeza como enfermedad y otros tantos que es una manifestación, un síntoma de enfermedades sistémicas. Vamos a ir hablando de los síntomas que tienen del dolor de cabeza, de lo que podemos hacer en casa para paliar ese dolor. Pero ustedes en casa saben que pueden llamarnos al teléfono y conectar en directo con nuestro programa y hacer la pregunta que quieran a nuestro doctor. 925 28 87 91 es el teléfono al que tienen que marcar para llamarnos. Así que anímense y pregunten lo que quieran. Aprovechen que tenemos aquí al doctor José Clemente. Doctor, ¿cuáles son las causas principales por las que una persona puede llegar a tener dolor de cabeza? Pues aquí vuelvo a decir que normalmente lo que tenemos, el neurólogo lo que hace y el médico de atención primaria también, en una primera entrevista con un paciente con cefalea, lo primero que intenta saber es si esa cefalea es un síntoma o en realidad se trata de una enfermedad como tal. Causas como de la cefalea como síntoma, por ejemplo las contracturas cervicales después de un accidente de tráfico, el típico movimiento de aceleración-deceleración, contractura los músculos y puede llegar a doler muchísimo la cabeza. Las preocupaciones, la ansiedad, la depresión, todos los problemas que tenemos hoy en día pueden desencadenar el dolor de cabeza. Problemas como la falta de sueño o tal vez el exceso de sueño también pueden producir dolor de cabeza y determinados alimentos, que la gente en la consulta me pregunta mucho, doctor, ¿qué tipo de alimentos puedo comer o dejar de comer? No se trata de comer o dejar de comer algo, sino simplemente de identificar qué tipo de alimentos nos provocan a nosotros dolor de cabeza y evitarlos. Por ejemplo, el chocolate, la menta, el queso, el alcohol. El alcohol, a veces tendemos a tomar alcohol los fines de semana y después nos duele la cabeza, efectivamente, porque el alcohol, sobre todo el vino tinto, de mala calidad, el vino tinto bueno suele hacernos bien, menos ¿no? daño, sí, pues nos puede provocar dolor de cabeza. Hablabas de alimentos, el queso. ¿Por qué motiva el queso, que es un producto que tanto gusta a la gente, puede llegar a provocar ese dolor? Pues no se sabe exactamente qué es lo que provoca en los alimentos que nos produzcan dolor de cabeza. Hay diferentes teorías y entre ellas pues que se nos acumula la histamina, la tiramina, sustancias como el aspartamo, que son nombres muy extraños, pero que están en determinados alimentos y que nosotros, por una circunstancia bien genética o bien adquirida, no podemos metabolizar bien y que eso en determinada circunstancia, cuando abusamos o cuando lo tomamos en una circunstancia especial, pues nos pueda provocar el dolor de cabeza. También es frecuente hablar de un problema como son las migrañas, ¿no, doctor? ¿Por qué son las migrañas y por qué se producen? La migraña es simplemente un tipo de dolor de cabeza. Nosotros, los neurólogos, clasificamos cada dolor de cabeza probablemente para alguien pues que no tenga conocimientos, el dolor de cabeza es siempre el mismo. Para nosotros no. De hecho, mucha de nuestra consulta se basa en eso, en intentar diferenciar. La migraña es simplemente un tipo de dolor de cabeza que afecta a bastante población, sobre todo a mujeres. El 16% de los dolores tipo migraña acontecen en mujeres y que pues es bastante invalidante. De hecho, la gente
creo que si no lo sufre o no lo vive con personas que lo sufren, no es capaz de llegar a ni siquiera a ver lo que sufre una persona con migraña. Porque una persona que tenga migrañas, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo es ese Pues sentimiento? al principio vamos a hacer como un cuadro, una fotografía de lo que una persona con migraña puede llegar a sentir. Al principio, 2 o 3 días antes, ellos empiezan a notarse extraños, empiezan a no poderse concentrar, empiezan a no tener la clarividencia mental que tenemos todos por la mañana para afrontar el día, empiezan a tener cierta apetencia por las cosas dulces. Después de esa etapa viene, pueden tenerla o no, una fase que se llama aura. El aura son síntomas neurológicos que asustan muchísimo al paciente. Pueden dejar, por ejemplo, de ver, pueden tener alteraciones sensitivas en la cara, en el brazo, pueden incluso tener alteraciones en el lenguaje, que es una cosa como muy llamativa. Ya le digo, esta fase puede estar o no. Y después viene el dolor. La etapa del dolor es un dolor muy, muy intenso, como un corazón latiendo dentro de la cabeza, pero como si fuera a estallar. Le molesta la luz, le molesta el ruido, es una persona que se vuelve muy irritable, que quiere meterse en la cama, bajar la persiana, apagar la luz y que por favor no le molesten. Después de eso, con o sin medicación, la migraña tiende a desaparecer, normalmente con medicación desaparece antes, y lo que queda es una fase en la que el paciente está hecho verdaderamente un trapito, porque se queda totalmente sin fuerza y es duro. Es duro. Quizá, doctor, mucha gente que está en casa, según describía los síntomas, se sentía identificado. Pues usted en casa sabe que puede llamarnos al 925 28 87 91 y preguntar al doctor qué es lo que le ocurre, qué es lo que podría tomar. Y precisamente ese teléfono ya tenemos una llamada que vamos a irnos hasta allí, si le parece bien, porque tenemos allí a Margarita. Buenos días, Margarita. Sí, hola, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Muy bien? Pues muy bien. Venga, pues adelante con su consulta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué quiere preguntar? Mira, lo que pasa es que tengo una hija en mi país, Colombia, que está a comienzos de migraña. Está muy joven, entonces yo quisiera saber si eso se puede tratar para mejorarla. Bueno, hola Margarita, buenos días. Sí, buenos días, doctor. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 42 años, me parece. Ajá. O 41, algo así. ¿Y el dolor de cabeza ha empezado ahora, Margarita, o empezó cuando era niña? No, de eso más que todo lleva como 1 año y 6 meses, 18 meses creo. Porque vale. Resulta que estuvo atendiendo al padre y tomó una sorpresa pues que no lo esperaba. Y yo creo que eso es que de eso ha dependido y claro, y la está molestando mucho y yo pues estoy aquí muy preocupada por ella. Entonces, Margarita, el dolor empezó hace 1 año, ¿verdad? Y es una mujer adulta. Nosotros siempre, cuando nos encontramos un paciente de edad adulta mayor a 30, 40 años que se inicia con un dolor de cabeza, siempre tiene que ir primero al médico de atención primaria y el médico de atención primaria hacer unas primeras pruebas de screening que se llama, con una analítica, ver si está ocurriendo alguna enfermedad sistémica y si no es así, tiene que derivarse al neurólogo, porque ese dolor de cabeza puede tener debajo algo que tengamos que investigar. La mayoría de las veces, como usted me contaba, Margarita, me dice que fue después de algo que le impresionó o de algo que le hizo ponerse en tensión y probablemente sea de causa pues por estrés, un dolor de cabeza que se llama cefalea tensional, que ocurre cuando estamos muy estresados, deprimidos, con ansiedad. Pero bien es verdad que yo, en mi consulta, si me encontrase con su hija, le haría una prueba de imagen. ¿A qué se referiría con esa prueba de imagen? Sí, eso es lo que yo quiero, doctor, que usted me haga el favor y me diga dónde puedo comunicarme cuando ella venga, porque es que estamos en trámite de venir aquí a España. Ella tiene su nacionalidad porque se fue de paseo a Colombia. Y claro, se encontró con la sorpresa esa, ya su padre pues ya murió también porque murió pues de un cáncer. Y entonces pues claro, yo estoy muy preocupada con ella, que como yo sé, ya hubo una familia que murió de eso allá en Colombia. Claro, yo creo que... Perdón. Me da mucho miedo con ella y estoy esperando es que esté aquí para tratarla. Bueno, la primera pregunta, Rocío, que es ¿a qué prueba de imagen me refiero? Cuando nosotros, es verdad, es un término muy médico, una prueba de imagen es un escáner o una resonancia. Eso depende de la exploración que tengamos nosotros en la consulta, del tipo de historia clínica que nos cuenta el paciente.
Entonces, para empezar, sería suficiente con un escáner. En cuanto a dónde ponerse o a dónde acudir cuando esto ocurra, pues pueden acudir al médico de atención primaria. Mi recomendación es que lo hagan porque son profesionales que están perfectamente cualificados para poder abordar este tipo de problemas, y que en caso que ellos pues tengan cualquier género de duda o cualquier cosa que realmente les salga de lo habitual, lo derivan inmediatamente al neurólogo. Pues Margarita, lo que tiene que hacer cuando venga su hija es seguir los consejos del doctor y no lo deje, que evidentemente tiene que ser un tema que debe ser observado. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, pero de todas maneras... Un abrazo muy fuerte. Un momentico, por favor. Me gustaría que si el doctor me puede dar su teléfono para cuando ella venga. Mis compañeros le facilitarán todos esos datos, ¿vale? Gracias por su llamada. Y vamos a irnos ahora, doctora, hasta Talavera de la Reina, porque allí tenemos otra llamada. En esta ocasión nos llama Feliciano. Hola, Feliciano, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Pues nos alegra escuchar eso. Bueno, pues adelante con su consulta. Vale. Buenos días. A ver, mire, le llamaba porque yo tengo migraña desde hace unos 35 o 40 años. Ujú. Y me han pasado varios tratamientos y parece ser que no es efectivo, y tomo mucho Gelocatil, Nolotil. Y ya sabes que hay algún medicamento o algo para podérmelo quitar, porque cuando me da la migraña me pongo 2 o 3 días, pero muy mal. Efectivamente, Feliciano, buenos días. La migraña es una enfermedad que es complicada de tratar. Cada paciente necesita un fármaco en concreto, hay muchos en el mercado, y lo que nosotros desde la consulta intentamos hacer es poner el que cada persona necesita para ese tipo de problema. Sí. A veces ocurre justo esto, Feliciano. Después de 35 años de migraña se puede entrar en una fase que se llama de cronificación, es decir, el problema que antes iba y venía, pues como que nos ataca de una manera cada vez más continua. Cuando esto ocurre, Feliciano, se pueden acudir a las asociaciones de fármacos, que seguro que su neurólogo lo estará haciendo y lo habrá valorado más de una vez y de dos, seguro, acordándose de usted. Y luego hay una última opción que quizá conocemos menos, pero que está ahí, que es en la migraña crónica, que no responde a fármacos orales. Es la que tengo yo, creo. Exacto. Pues, Feliciano, hay una opción que probablemente también se la hayan propuesto, y si no, pues está ahí, es la toxina botulínica. Suena tal vez raro el utilizar la toxina botulínica en la migraña, pero hay muchos estudios, está avalado por la Sociedad Española de Neurología y se utiliza como tratamiento para la migraña crónica. Son de 20 a 40 pinchacitos en la piel y en los músculos pericraneales, y la verdad es que la mayoría de los pacientes con migraña crónica que no responden a otras cosas suelen ir muy bien. Entonces es una opción. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Pedírselo al doctor que me está atendiendo a mí? Probablemente pedírselo no, Feliciano, pero sí intentar sacar el tema de conversación. Su neurólogo seguro lo ha pensado, segurísimo, ya se lo digo yo que sí. Y tal vez o bien está probando otras estrategias antes de llegar a esa, sí, o bien ya le está rondando por la cabeza. Usted sáquele el tema como un tema amable, simplemente sí, porque se ha informado y sabe que esa opción existe, sí, y ya verá que su neurólogo le va a ayudar. Vale, pues muchas gracias, porque es que llevo ya últimamente, claro, es que es muy a menudo lo que me da. Pues Feliciano, pruebe con ese consejo y seguro que su neurólogo lo va a valorar y quizás sea la mejor opción. Un beso muy fuerte, que tengas muy feliz día, Feliciano. Gracias, adiós. Y nos vamos a ir ahora hasta Puerto Llano, porque allí tenemos otra llamada. Allí está Margarita. Hola, Margarita, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, pues adelante con su pregunta. Bueno, pues mi pregunta es que mi marido padece de migrañas. Entonces ya lo ha visto los especialistas, le hicieron pruebas, le dijeron que eran migrañas, que no procurase no fumar. Pero vamos, él sigue fumando, porque en realidad es el único vicio que tiene, pero sigue fumando. Entonces yo lo que le noto es que se le ponen los ojos muy rojos, pero no es en los cambios de estaciones. Y tiene cambios de humor, se pone así como
yo qué sé, como si fuese muy agresivo, un poco agresivo, como cambios de humor. Entonces digo, si será normal, será de eso, de las migrañas o lo que sea. Luego ya cuando le da el dolor, le da muy fuerte, se tiene que meter en la cama, estar en silencio, se toma las pastillas de 2 en 2 y juntas, que en vez de ser cada 8 horas se toma 2 juntas y hasta incluso llega hasta vomitar. Bueno, Margarita, buenos días. Buenos días. Y pues lo que usted está contando es efectivamente lo que nos cuentan a los neurólogos en los libros. Es decir, la migraña es así. Y cuando uno se enfrenta a un paciente con migraña, pues es esto lo que nos cuentan. Esa irritabilidad que usted cuenta, esa agresividad, que no es agresividad, es simplemente que el paciente quiere que le dejen en paz. Es lo único que quiere, que le dejen tranquilo para que se le quite ese malestar. Esa sintomatología pertenece a la fase de pródromos, que llamamos nosotros. Es justo eso, es una sensación como de malestar continuo, que todo le molesta, cualquier pequeña cosa le hace saltar. Sí, es que le cambia hasta el rostro. Y que ustedes en la familia, seguro, Margarita, ya saben que a papá le va a dar una migraña, porque está irritable hoy, ¿verdad que sí? Claro. Sí. No, es que yo cuando le digo, ¿qué te pasa? Dice, no me pasa nada. Digo, sí, tienes otra cara. Dice, claro. Mía. Digo, no, es que tienes otra cara. Yo te noto la cara de otra manera. Diferente, eso claro. Es, porque diferente. Y entonces ya se pone como nervioso, al poco día o al rato, a otro día, se pone como nervioso. Eso suele ocurrir muy frecuentemente, Margarita, cuando el cerebro empieza como a activar el ciclo de la migraña. La migraña no deja de ser un ciclo que aparece cada X tiempo y ahí ya podemos empezar a ver que el cerebro está activando cosas, está haciendo cosas que a nosotros ya empiezan a llamarnos la atención. Sí, es muy frecuente, Margarita. Y los ojos rojos que se le ponen también. Pues a veces la migraña, muchos pacientes cuando llegan a la consulta lo que me dicen es, doctor, pero si a mí me duele el ojo, no me duele la cabeza. Pues es que la migraña tiene preferencia por poner el dolor en la parte anterior del cráneo y también en los ojos. Que se le pongan rojos es normal, que a veces tengan un poquito de inyección en las conjuntivas. Incluso pueden llegar a tener cierto edema en los párpados o que se pueda caer alguna que otra lágrima. Si esto ocurre... Suele ir él cuando eso va corriendo al oculista, pero le dice, si no tienes nada, claro, las gafas no te puedo cambiar el cristal, claro, dice, porque no has perdido vista, dice, está bien el cristal. Eso es muy importante, Margarita, lo que ha hecho su marido. Cuando tenemos síntomas oculares, hay que descartar causas oftalmológicas. Claro. La cabeza también duele por todo lo que alberga. Es una cajita, como digo yo, cerrada, pero que tiene muchas cosas dentro. Y que no siempre la migraña o el dolor de cabeza es una enfermedad, sino que a veces es dolor reflejado de otras estructuras, como en este caso los ojos. Yo creo que su marido ha hecho perfecto yendo al oftalmólogo y que este doctor le haya descartado cualquier tipo de patología ocular. Una vez que esto ha pasado, nos quedamos tranquilos. ¿Es la migraña? ¿Eso puede ocurrir en la migraña? Puede ocurrir. A él le ocurre en los cambios de estaciones más bien. Claro. Cuando nota él el cambio. Pero vamos, Margarita, es algo habitual, como está diciendo el doctor, y que tampoco es de extrañarse. Ya, pues yo es por eso, como los cambios de humor, entonces claro, yo digo, será a consecuencia de las migrañas. Pues es eso, ¿no, doctor? Sí. Es consecuencia, sin duda, de la migraña. Vale, pues entonces... Bueno, pues que lo cuide, que esté pendiente por si pudiera complicarse, y eso es imprescindible. Muchísimas gracias por contárnoslo y estar con nosotros. A usted, muchas Un beso gracias. muy fuerte. Venga, hasta luego. Y nos vamos a ir ahora hasta Toledo, porque allí tenemos otra llamada. Está al otro lado del teléfono Hugo. Hola, Hugo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues adelante con su pregunta, doctor. Mire, doctor, a mediados del mes de marzo me empezaron a dar unos dolores de cabeza. Me mareaba, se me iba la visión y entonces fui al médico de cabecera. Y me dijo que tenía cefalea tensional. Entonces, a la semana o así, empecé a ir a fisioterapia y me dijeron que tenía muchísima tensión en lo que es las cervicales, el cuello y la parte más alta de la espalda, y que me dijeron que podía ser causa a lo mejor de la mala postura. Entonces, después de eso volví a ir al médico de cabecera, se lo expliqué, me dijo que sí, que tenía razón,
pero que para que el dolor no se me hiciera crónico tenía que empezar a tomar unas pastillas. Y entonces llevo tomando un primer ciclo de pastillas estos 24 días, pero lo que es la presión, porque no es un dolor, es una presión en toda la cabeza, todavía está ahí. Y entonces estoy preocupado porque me da miedo que el dolor se haga crónico. Claro. Hugo, ¿cuántos años tiene? Tengo 24. Es muy joven. Por eso. ¿Y qué pastilla, si te acuerdas del nombre? Sí, es el triptizol. El triptizol. Sí. Exacto. Todo el cuadro que describes, Hugo, es muy sugerente de lo que tu médico de atención primaria te dijo, de una cefalea tensional. Es cierto que en la cefalea tensional no se sabe muy bien si es la causa o la consecuencia, pero asocia la contractura de los músculos de la parte superior del cráneo y de lo que es todo el cuello, pues los esplenios, los trapecios, y que eso puede hacer o puede perpetuar el dolor, puede hacer que tu dolor se mantenga a pesar de la medicación. ¿A qué dosis estás con el triptizol? Es una por la noche, es una al día. ¿De 10 miligramos? Sí, de 10. Vale. Se suele empezar así, con el triptizol de 10 miligramos. El triptizol, seguro que has leído el prospecto y has visto que es un antidepresivo. Sí, sí. Nosotros los neurólogos no utilizamos esta pastilla como antidepresivo. La utilizamos porque en los pacientes con depresión se vio que los que tenían o asociaban dolor de cabeza, cuando poníamos esta pastilla se quitaba. Con lo cual nosotros ahora la utilizamos como preventivo para el dolor. La dosis de 10 miligramos para un adulto es una dosis baja. Sí, es una dosis bajita, pero es verdad que el doctor ha empezado muy bien porque se ha de empezar a acostumbrar al cuerpo. Esta pastilla tarda en hacer efecto de 2 a 3 semanas. ¿De acuerdo? Cuando está a dosis de adulto. A dosis de adulto son 25 miligramos. ¿De acuerdo, Hugo? Vale. Entonces, tienes que tener mucha paciencia. Tu cefalea no se está cronificando. De hecho, simplemente está diciendo estoy aquí. ¿De acuerdo? Que lleves varios días, pues casi un mes con el dolor de cabeza. Bueno, es lo normal. ¿De acuerdo, Hugo? Así que no te asustes, el tipo de tratamiento que te ha puesto tu médico está perfecto, simplemente será cuestión de ajustar un poquito la dosis y verás que con eso y con la fisioterapia te va a ayudar. Vale, pues muchísimas gracias, doctor. A ti. Adiós, Hugo, muchísimas gracias, que te mejores. Estamos viendo que este problema de dolor de cabeza pasa a todas las edades, ¿no? Es así, el dolor de cabeza, de hecho, la edad que se establece para la migraña son de los 12 hasta los 30 años. En ese rango de edades los neurólogos nos asustamos poco si la exploración neurológica es normal, si el resto de pruebas son normales, e incluso en estas edades, si es una migraña típica con antecedentes en la familia de dolor de cabeza, pues no hay que hacer una prueba de imagen, que decíamos antes, el escáner o la resonancia. Sin embargo, todos aquellos dolores de cabeza que empiezan a rozar la edad adulta, de los 40 a los 50 años, ya empiezan a preocuparnos un poquito más a los neurólogos, y todo aquel dolor de cabeza en una persona que no haya tenido antecedentes de dolor de cabeza y que empieza a partir de los 60 años, ya sí que pedimos ver ese tipo de pacientes porque muchos tienen una enfermedad debajo. Desde luego que es muy importante esta observación de cualquier patología que se tenga. Vamos a irnos ahora hasta Mentria porque ahí tenemos ya la última llamada, que es María José. Hola, María José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Pues adelante con su pregunta al doctor. A ver, hola, buenos días. Buenos días, María José. Pues a ver, yo me han diagnosticado migrañas crónicas, pero es que me pasa una cosa también y quería saber si era a causa de las migrañas. Vale. Hay veces que se me inflaman los cartílagos de las orejas. Ahora mismo hoy lo tengo igual y es que no puedo moverlo como si tuviera tortícolis. Pero se le inflama el cartílago de la oreja y también el cuello. No, el cuello no, es que no lo puedo mover como si tuviera como si se le quedase totalmente recto, sí, María sí, José. Y es que se hincha y todo. Ese lado del cuello. Sí. Y he ido al médico de cabecera y dice que no, que se inflaman los cartílagos, pero no me dicen de qué. Claro, y eso le genera mucha intranquilidad, ¿verdad, María José? Sí, es que ahora tengo un dolor que es que no puedo ni mover. ¿Y le duele también la cabeza hoy o no? Tengo el run run, como se dice. Como si fuese a empezar, ¿no? Sí.
Vale. A veces en el dolor de cabeza, como decíamos antes con Hugo, se puede asociar cierto componente de contractura cervical. Los músculos se defienden ante el dolor, se contraen y pueden hacer justo lo que usted me cuenta, María José, que no pueda girar la cabeza hacia los lados porque el músculo está contraído y no le deja. De ahí la inflamación de la oreja no le encuentro mucha relación, si le soy sincero. Yo creo que lo mejor es lo que usted está haciendo, acudir al médico de cabecera por si acaso hay algo más asociado. Es decir, ustedes, los pacientes migrañosos, aparte de tener migraña, pueden tener, es un organismo, es un cuerpo humano que puede tener cualquier tipo de patología. Entonces, yo siempre digo eso, que el paciente neurológico además tiene corazón, tiene pulmones, tiene estómago, con lo cual puede tener otro tipo de patología. Yo le recomiendo que si sigue inflamándose el cartílago de la oreja, acuda a su médico de cabecera en el momento que lo tenga inflamado para que él pueda verlo. Vale. Vale. Vale, gracias. A usted. Gracias, María José. Adiós. Feliz día. Hasta luego. Hay que ver, doctor, la cantidad de personas que se sienten identificadas con esta patología. Mucha gente la sufre. Y yo, para terminar ya, yo quiero dar algún consejo a nuestros telespectadores. Cuando alguien tenga este dolor de cabeza, ¿qué es lo que puede hacer en casa? Pues es complicado. Yo creo que lo primero que hay que saber o que hay que ponerse es en la situación. Es decir, me duele la cabeza, ¿de acuerdo? Cuando llegan a la consulta de neurología preguntamos muchísimas cosas que el paciente ni se ha fijado. Entonces, fijarse en cómo es el dolor. ¿Es continuo? ¿Es como un corazón latiendo dentro? Si me muevo, ¿me aumenta el dolor? ¿Siento un poco de mareo? ¿Necesito acostarme o no? Primero, caracterizar el dolor. Segundo, algo muy útil para nosotros es que apunten en un calendario, es tan simple como eso, los días en los que le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque si son más de 4 los días que están rodeados en ese calendario, lo que haremos es poner el fármaco preventivo del que nos hablaba Hugo o cualquier otro. Y luego intentar identificar qué alimentos provocan ese dolor de cabeza. Si es el vino, intentamos evitar el vino. ¿Es el queso? Apartamos un poquito el queso. Y luego también hacerles entender a los pacientes con migraña o con cefalea tensional que es una enfermedad crónica. Mucha gente entiende que cuando se tiene un problema del pulmón crónico es una enfermedad y ya está. El dolor de cabeza a veces nos cuesta entenderlo como tal y es una enfermedad que causa muchísimo sufrimiento y que no deja de ser una patología que nos acompaña para el resto de la vida. O sea, hay que observarlo, pues la verdad que son valiosísimos los consejos que nos da nuestro doctor. Ha sido un verdadero placer, doctor José Clemente de HM IMI Toledo, tenerle con nosotros en el programa. Muchísimas llamadas hemos tenido y le invitamos cuando quiera a que nos siga ayudando tanto como ha hecho hoy. Un placer tenerte. Gracias por todo, de verdad. Y seguimos hablando porque